Pastor, yo tengo una pregunta, un poquito, si nos puede explicar en cuanto a la creencia de Lutero el Calvino. Entonces, estaba algo medio como la interpretación de Calvino era el pensamiento de Lutero. Juan Calvino y Lutero tenían el mismo pensamiento de la predestinación. O Lutero era calvinista, en otras palabras. ¿Está conforme hasta ahí? Era calvinista, ya, ahora. Sí. Era calvinista, ¿no? Pero Juan Wesley cuando vino, pero esto no quiere decir de que Martín Lutero hizo daño a la iglesia. No, él era calvinista, él tenía una posición, pero Martín Lutero fue quien impulsó la reforma protestante. Cuando Martín Lutero encuentra en el convento donde él estaba como monje, él encuentra y es cuando ahí lee, ¿no? Cuando dice que el hombre por fe vivirá. La pastora tiene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? De Jacobo Arminio. Juan Wesley continúa lo que había iniciado Jacobo Arminio, ¿no? Juan Wesley. Ojo, puede ser que entre en una de las preguntas, en uno de los el examen. ¿Qué continuó Juan Wesley? La doctrina que viene, o el movimiento de santidad de Jacobo Arminio. Hermana Herminia, ¿alguna duda? No, pastor. Hoy. Vamos a ver un momento el cuadrilátero de Wesley. Cuadrilátero, ¿no? Cuadrado donde boxean los boxeadores. Al final Wesley desarrolló lo que había venido a llamarse el cuadrilátero de Wesley. Vamos a ver, ahí está lo que estábamos hablando anterior, que recién me acordé que tenía que compartir, pero ya vamos a empezar a compartir. Vamos a ver cuál era el cuadrilátero de Juan Wesley. Era escritura, era tradición, era la razón y era la experiencia. Ojo, poner atención, le puedo lanzar una pregunta. ¿Cuál era el cuadrilátero de Wesley? Era escritura, era la tradición, era la razón y era la experiencia. Vamos a explicar uno por uno. ¿Cuál era la escritura? La Biblia. Era un hombre de un solo libro, Juan Wesley. La Biblia es la fuente primaria de la verdad religiosa porque es una revelación que testifica la revelación final de Dios en Cristo. Para Wesley, la Biblia era lo que él manejaba. Muy aparte de los 330 libros que él escribe a lo largo de su vida, de la vida misionera que él tiene a través de Inglaterra, él pone esto: era hombre de un solo libro. Ese era el pensamiento. Y tal vez usted en un momento va a tener la oportunidad de leer uno de sus libros de Juan Wesley. Lo primero que él encabeza, o en cualquiera de sus libros, era un hombre de un solo libro. Y él define la Biblia como la fuente primaria de la verdad. Ahora bien, de la tradición, ¿cuál era la tradición? No se puede olvidar 20 siglos de historia de la iglesia cristiana. La rama católico romano del cristianismo ha puesto gran peso en la interpretación de la iglesia de tal grado que podemos legítimamente decir que la escritura y la tradición tienen igual autoridad en el catolicismo. Tanto la escritura como la Biblia como la tradición para ellos tienen un peso importante dentro del mundo católico.
Eso es lo que habla Wesley de la tradición. Vamos a ver qué más habla Wesley. En el otro extremo, parte de la reforma protestante fueron tan inflexibles que consideraron que la tradición había sido corrompida al punto que un pronunciamiento de la sola escritura. Sola escritura llegó a ser un canto de batalla. Una vez más, Wesley pone posición intermedia. La tradición no está al mismo nivel que las escrituras. La tradición no está al mismo nivel que las escrituras, pero la tradición puede ayudar a un fiel corporativa interpretación de la Biblia. ¿Sabe qué? Aquí mire cómo tanto la Iglesia Católica pone al mismo nivel la tradición con la Biblia o con la escritura. Lo pone al mismo nivel. Viene la reforma protestante liderada por Martín Lutero y todos esos teólogos y dice la tradición no vale. La tradición no vale. La pone la escritura adelante. Pero viene Juan Wesley y dice no. La tradición no está al mismo nivel que las escrituras, pero la tradición puede ayudar a un fiel corporativa para interpretar la Biblia. ¿No? Entonces, es importante, hermano, que en la tradición no podemos olvidar, como decía al comienzo, 20 años de historia o 20 siglos de historia de la iglesia cristiana. No podemos, muchas veces la tradición, y hoy en día en nuestras iglesias, ¿no? Por tradición lo hacemos esto, porque alguien lo hizo así, porque se hizo así todo el tiempo. No es importante, no está al nivel de la escritura. Pero, como habla acá, que la tradición puede ayudar a un fiel, puede ayudar a un nuevo cristiano, puede ayudar a una nueva persona que está llegando a la iglesia, a través de la tradición, explicarle cómo se hacía, cómo se viene manejando, ¿no? Otro punto del cuadrilátero de Wesley habla de la experiencia, que es el testimonio de los creyentes, ¿no? Cuán importante, hermano, es la experiencia de nuestra vivencia, de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y para Juan Wesley eso era importante. Él creyó fuertemente en una religión de corazón. Los cristianos pueden experimentar la seguridad del amor infinito de Dios en sus vidas. Para Juan Wesley, la experiencia, los testimonios eran sumamente importantes. No, muchas veces nosotros tenemos testimonios y confundimos. No, muchas veces decimos, el hermano va a dar su testimonio y empezamos que cuando yo no conocía a Cristo era cholero, era borracho. No, testimonio es algo que Dios ha hecho. Tal vez puede ser parte, pero no. Hermano, si alguna vez usted da su testimonio en la iglesia, no diga, pues yo era así, no. Diga, yo antes de conocer a Cristo tenía mis cositas, pero llegué a Cristo y ahí empieza su testimonio. Cristo hizo esto en mi vida, Cristo cambió, Cristo me salvó, Cristo me ayudó en todos los aspectos de mi vida. Entonces, para eso, la experiencia para Juan Wesley era muy importante. Vaya a salir de Romanos, capítulo 8, 16, donde Pablo aclara, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Habla el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, del testimonio también él creyó que una persona puede tener los credos y tener toda la doctrina correcta, pero estar muerto espiritualmente. Mire, esto es importante. Esto es importante. Para aquellos que no está mal que amen su doctrina, que amen su denominación, que amen sus estatutos, está perfecto, ¿no? Pero miren lo que decía Juan Wesley. Toda persona puede tener los credos y puede tener las doctrinas correctas, pero puede estar muerto espiritualmente. La gracia de Dios puede ser apropiada individualmente, lo que resulta en seguridad de una vida cambiada. Hermanos queridos, nosotros aquí hay, no sé de cuántas denominaciones hay en clase,
Está bien que usted ame su denominación, la defienda sus estatutos y no sé qué más. Pero no olvidemos de que podemos estar muertos espiritualmente por defender tanto algo que es hecho por los hombres y nos olvidamos de la esencia que es Cristo, ¿no? Y el último punto del cuadrilátero de Wesley es la razón. Va a ser el libro de Isaías, capítulo 55, 8 a 9. Isaías 55, Wesley escribió: en un principio fundamental para nosotros que renunciar a la razón es renunciar a la religión. Que la religión y la razón van mano a mano y toda religión irracional es falsa. Es como un trabalengua, ¿no? Podemos ser de muchas religiones, pero ninguna religión te lleva a Cristo. Ninguna religión te lleva a Dios. ¿Quién te lleva a Dios? ¿Quién lo lleva a Dios? Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Es un principio fundamental para nosotros que renunciar a la razón es renunciar a la religión. Que la religión y la razón van mano a mano y que toda religión irracional es falsa. Hermanos queridos, vamos a continuar. Vamos a ver algunas características de la teología wesleyana o de Juan Wesley. Vamos a ver las características, vamos a ir a ver, ahí dice: era una teología práctica para toda la gente, en especial para la gente pobre y abandonada. Ahí en el video usted pudo observar, ¿no? Ahí en el video usted pudo ver que él amaba a la gente pobre, amaba a la gente humilde. Y era tan economista, ¿no? Que 30 libras al año él gastaba. Entonces, la característica de la teología wesleyana, número 1, era una teología práctica para toda la gente. Número 2, era una teología de reacción, contestaria y corrección. No era una teología nueva, sino histórica. O sea, Juan Wesley, como le dije, él viene a continuar lo que dejó Jacobo Arminio. La teología de la santidad o la corriente de la santidad, del movimiento de santidad, no era una teología nueva, sino ya él venía a continuar lo que había dejado Jacobo Arminio. Era una teología bíblica. Era una teología bíblica. Él, como le dije, él era un hombre de un solo libro, y eso era la Biblia. Era una teología soteriológica. Decía: el arrepentimiento es el pórtico de la religión, la fe es la puerta y la santidad es la religión en sí. Mira, interesante lo que él habla, ¿no? El arrepentimiento es el pórtico, o sea, como el portón. Ahí está el arrepentimiento. Luego viene la fe es la puerta, ya uno entra. Y por último, la santidad es la religión en sí. Número 5, era una teología de experiencia. Nuevamente él habla de la experiencia, pero como una base de los hechos objetivos de Dios son registrados en la Biblia. Era una teología de experiencia. Número 6, era una teología eclética. Usaba material de varias fuentes. O sea, podemos decir, era una teología interdenominacional, en otras palabras. No, él usaba material de muchas fuentes, él trataba de sus escritos o de los libros que utilizaban sus pastores laicos, tener de varias fuentes. Era una teología evangélica, católica. Wesley creía que el hombre debe ser santo, universal. Pero para eso necesitaba la gracia de Dios evangélico. El llamado de una perfección está en la gracia. Número 8, era una teología eclesiástica. Creía firmemente en la iglesia, ¿no?
9 era una teología dinámica. Número 10 era una teología cristocéntrica, énfasis en la expiación. Cristo murió y resucitó para salvar y santificar en esta vida. 11 era una teología existencial, se interesaba en la situación humana existente. Y en este punto es importante, hermanos, que podamos tomar en cuenta, ¿no? Era una teología existencial. Él se interesaba en la situación humana existente. ¿Cómo está nuestro corazón hoy con la sociedad? Tenemos compasión por la sociedad, por la gente que aún no conoce a Cristo. Tenemos que tener en cuenta eso. Y el último era una teología de amor. Tiene aplicación hacia Dios y hacia el prójimo. Es religioso y es sociológico. Hermanos, interesante, muy interesante la vida de este hombre. La vida de este hombre. Miren cómo podemos ver que a lo largo de su historia podemos resumir esta característica, y hay más, pero yo he tratado de resumir lo más sobresaliente. Y nos quedamos, hermano, con algunas características. Por ejemplo, la primera era una teología práctica para toda la gente, en especial para la gente pobre, abandonada. Él ahí iba y le hablaba de Cristo. Él ahí iba. No estaba, no decía, no, esta gente no, la gente pobre no va conmigo, o la gente necesitaba, no la acepto. No, él era práctico, él iba, él estaba ahí con la gente humilde, él se caracterizaba con ellos. Entonces, y a pesar que Juan Wesley no era de una familia pobre, porque él venía así de una familia media, ¿no? De una familia media, pero a lo largo de su estudio era profesor de griego, era capellán de la universidad. O sea, él económicamente, él ganaba, pero él se caracterizó y se caracterizaba con la gente humilde, con la gente pobre. Mire, esto es una de las características que él manejaba. Y también era bíblica. Hermanos, en nuestras iglesias se tiene que enseñar Biblia. En nuestras iglesias se tiene que enseñar Biblia. Usted tiene que enseñar Biblia. Como estudiante de la palabra de Dios hoy en día, que está en el seminario, tiene que enseñar Biblia, ¿no? Tiene que enseñar Biblia. Los sermones de los pastores tienen que ser bíblicos. Tiene que ser bíblico. No, muchas veces nosotros como pastores contamos nuestra experiencia, que está bien, perfecto, pero más nos centramos en dar lo que nos pasó, cómo fue nuestro día, cómo fue nuestra vida, y nos olvidamos de lo esencial que es la Biblia, que leer pasajes bíblicos, que los hermanos puedan leer, que los hermanos puedan conocer la palabra. No, y es importante los discipulados en las iglesias, hermanos, ustedes que son líderes, hablen con su pastor, discipulado, para que el cristiano pueda estar y conocer la palabra. Otra parte importante que me llamó la atención es el número 11, número 10, era una teología cristocéntrica. No, la base o el centro era Cristo. La base, el centro de todo lo que él hacía era Cristo. Por eso es cristocéntrica. El 11 era una teología existencial. Él estaba interesado en las personas. Él estaba interesado en el mundo, ¿no? Dice la palabra, no somos el mundo, pero estamos viviendo en este mundo. No somos el mundo, porque no debemos practicar las cosas que practica el mundo. Pero vivimos en este mundo y tenemos que saber, por ejemplo, el tema del censo. No sé si usted sabe el tema del censo, ¿no? Estar al tanto a lo que está pasando con nuestro mundo, con nuestra sociedad, estar al tanto. No estar encerrado en una burbuja
no estar encerrado en una cuatro paredes, que todo es pecado, que es pecado leer el deber, que es pecado mirar noticias, que es pecado dar una voz de protesta en cuanto algo no está mal. Y yo me voy a lo que dice Luther King, un famoso predicador también. Él dice, a mí no me preocupa los atrevidos, los sin ética, los violentos, no me preocupa. Lo que a mí me preocupa es el silencio de lo justo. Muchas veces nosotros somos cómplices de mucha injusticia y teniendo en nuestras manos cómo protestar, teniendo en nosotros muchas veces la autoridad de protestar, no lo hacemos. Y esta teología existencial la manejaba Wesley. Él se preocupaba en la gente, él estaba al tanto de lo que pasaba a su alrededor. Y la última era una teología del amor, ¿no? A Dios y al prójimo. Hermanos, preguntas hasta aquí. O algo que quiera comentar, algo que ha escuchado, que tal vez no hemos hablado, que usted pueda ayudarnos también. Pastor, yo quiero preguntarte sobre esto, lo que está enseñando, y de este personaje que nos muestra de que él tenía bastante conocimiento y bastante preparado, de clase media, y siempre miraba a los pobres y era, este personaje era un personaje, digamos, un cristiano o era católico. Yo eso más o menos que no lo entiendo esta parte. O era otra religión que no lo sé más o menos que de qué secta más o menos confirma. No, hermano. Juan Wesley siguió el legado de Jacobo Arminio, predicador. Era cristiano, era un predicador, era un teólogo. ¿Me entendió? Sí, me pastor. Ya. Está bien, hermano. Pregunten, que no se le quede duda. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Quiera aportar, que quiera comentar. No, estaba viendo que las características de Jacobo Arminio dice que era bíblico lo que él decía, era cristocéntrico, era el evangelio y también era proteccionista. Y acá nos dice las características también de Juan Wesley, también va correlativo con él. Dice que era una teoría bíblica, era una teología soteriológica, o sea, también es una teoría de la excelencia. Entonces, tenían casi las mismas características, pensaban lo mismo y todos se guiaban basados sobre la Biblia. Entonces, por eso es que él siguió la misma corriente. Amén, hermana, está en lo cierto. ¿Alguien estaba hablando? ¿Alguien dijo yo? Miguel, creo que era. O la hermana Herminia. Hermano, teléfono. Pastor, Amén, pastor. Hermana Herminia primero, a ver. Pastor, aquí sobre lo cuadrilátero, tengo una no duda, sino que ahí dice sobre la experiencia, te hablo, ¿no? El del testimonio. El testimonio se refiere a la cosa pasada, yo lo entiendo al testimonio, ¿no? Cuando recibió de que uno cómo tiene que ser como persona para que ese testimonio refleje para ayudar a otras personas. Eso lo entiendo, esa es mi duda. ¿Se refiere a eso o tiene que ser testimonio, digamos, de nuestra vida antes? Yo lo veo por otro lado, pastor. Sí, Esa hermana, yo les decía de que muchas veces nosotros malinterpretamos la palabra testimonio, ¿no? Muchas veces hay hermanos que salen a los altares, al culto, dice, mi hermano va a dar su testimonio. Y empieza, no, hermano, yo era borracho, yo era pícaro, un montón de cosas. Y esas cosas, hermano, muchas veces no bendicen a la iglesia. No bendicen al cuerpo de Cristo, ¿no? Testimonio yo lo veo
lo que Cristo ya está haciendo en tu vida, los cambios, ¿no? Testimonio, Dios me bendijo el día de ayer, Dios me cuidó el día de ayer, Dios me dio esto, o sea, testimonio de que yo pueda bendecir a la iglesia a través de lo que Cristo ha hecho con mi vida, a través de mi experiencia, ¿no? ¿A quién le va a interesar hablar de que yo era borracho, de que yo era, incluso yo, y hay algunos testimonios, ¿no? Que yo tenía tantas mujeres y se ríen y le aplauden. A eso no se refiere la experiencia de Juan Wesley, se refiere a la experiencia vivida con Cristo ya. ¿Me entiende, hermana? ¿Está bien hasta por ahí? Sí, pastor, ahora sí, ya me entiendo. Hermano, teléfono. Amén, pastor. Lo que yo lo estaba analizando, que siempre en la Biblia, amar al prójimo, y también la santidad, que es la doctrina, y ellos aplicaron el corriente que el Jacobo y el Juan Wesley, y creo que es bueno también aplicar, ¿no? O si es conforme a la palabra. Sí, hermano, nosotros, yo les decía al comienzo, la doctrina de la santidad es una doctrina que varias denominaciones la llevan adelante. Por ejemplo, la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad, al que pertenece el seminario, lleva esta doctrina. La Iglesia Evangélica Mundial, los nazarenos, los amigos, incluso las asambleas, la Iglesia Pentecostal, llevan esta doctrina. Entonces, y es por eso que no sé si usted o los hermanos que estamos acá han leído su estatuto, dice, somos una iglesia arminiano-wesleyano, o wesleyano-arminiano, como lo quieran unir. ¿Por qué? ¿Por qué arminiano-wesleyano, wesleyano-arminiano? Porque Arminio, Jacobo Arminio, inicia esta corriente de santidad y viene Juan Wesley y la logra terminar. Y por eso que la hermana Maricela estaba comparando entre las características de Jacobo Arminio y las características de Juan Wesley van unidas, ¿no? Vamos a ver la vida en la comunidad cristiana según Wesley. Vamos a ver el punto de vista de Wesley sobre la iglesia. ¿Qué pensaba Juan Wesley sobre la iglesia? Wesley desarrolló sociedades que actuaban en muchos casos como congregaciones. Si usted pudo ver el video, este hombre era predicador, era evangelista, ¿ya? Él predicaba, se levantaba a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, él predicaba y era tan metódico, 8 horas para dormir, 8 horas para la meditación y 8 horas para la predicación. Así lo tenía. Entonces él, cuando terminaban las campañas masivas, él que hacía, ¿no? Tenía de 11 personas más el líder, o sea, como los cultos caseros, como la célula, como estudios bíblicos, así lo tenía, ¿no? Y él así comienza. Y es por eso de que rápidamente en Inglaterra, este movimiento metodista de Juan Wesley va creciendo. ¿Por qué? Porque en cada campaña que él realizaba, automáticamente sus líderes agarraban 11 nuevos y más el líder, 11 nuevos más. Entonces él así comienza el tema de la iglesia. Punto de vista de Wesley sobre la identidad pastoral. ¿Qué él pensaba del pastor? Aunque antes que los americanos se separaban o que se separen, Wesley era deliberado y diligente en el entrenamiento de sus predicadores laicos y líderes de sociedades. Wesley los entrenaba a sus pastores. ¿Y por qué laico? Porque no tenían estudios. No tenían estudios en un seminario, en una universidad. Entonces Juan Wesley los preparaba. Y era tan metódico Wesley que él escribía los libros, se lo daba a sus pastores para que lo vendan sus pastores
Pero el pastor que tenía que vender el libro, ¿qué tenía que hacer? Tenía que saber. El pastor tenía que saber lo que estaba vendiendo. Tenía que leerlo. Entonces, Wesley le exigía tanto a sus líderes. Por ejemplo, yo he hecho este material. Hemos recopilado, casi 3 meses estuve haciendo este material de lo que estamos avanzando. Si yo fuese Wesley, ustedes tenían el derecho de vender este material. Pero para venderlo, tenían que dominarlo. Tenían que saber el contenido, lo que había aquí. El contenido de lo que había aquí o de lo que hay en el texto que yo les he dado. ¿No? Algunos ni lo han leído, creo. Miguel, mañana yo le llevo su texto al culto familiar, no se preocupe. Dariana no ha dicho nada si quiere texto. Los demás todos tienen texto, ¿no? Entonces, así Wesley preparaba a sus pastores. Él los entrenaba. Él quería que fueran tan educados como fuera posible. Él les exigía a sus miembros, a sus pastores. Y es por eso de que yo le puse, ¿no? Aquí en el seminario. Hermanos, usted está estudiando la palabra de Dios. Aquí tal vez algunos se le dan pastores, tienen el llamado pastoral. Otros se están preparando solamente por estar preparado y poder ayudar al pastor. No todos tienen el llamado pastoral. Recordemos que el seminario no forma pastores. El seminario prepara a los pastores que ya son llamados. Y es por eso que yo les dije al comienzo que tal vez hemos sido flexibles las primeras materias, ¿no? Se le daba un día para que presenten su tarea y usted se tiraba 1 semana, 2 semanas y recién la presentaba. Entonces, hoy ha cambiado. O sea, conmigo ha cambiado. Yo le doy la tarea más tardecito y le digo hasta el día miércoles a tal hora, hasta esa hora usted me presenta su tarea y yo no recibo más. Aquí hay varias profesoras, y yo creo que me entienden, que molesta cuando la tarea viene 1 semana después y no cumplen en el tiempo adecuado. Entonces, usted se está preparando en la palabra de Dios. Tenemos que ser responsables. Entonces, mire lo que decía Juan Wesley. Él quería que fueran tan educados posible, intencional en su preparación, pero también reconocía la necesidad de los dones y gracias que solo vienen de Dios. Es la iglesia la que confirma el llamado interior al examinar los frutos externos de la labor ministerial. Punto de vista de Wesley sobre la formación espiritual. ¿Qué hablaba Wesley sobre la formación espiritual? Las funciones internas adentro de la iglesia pueden colocar en 2 categorías principales. Número 1, la formación espiritual y educación cristiana. La formación espiritual y la educación cristiana van unidas, van entrelazadas, así. No puede haber una formación espiritual si no hay una educación cristiana dentro de nuestras iglesias. Están entretejidas en manera significativa. Pero para nuestro propósito aquí, vamos a definir la formación espiritual como un proceso de santidad y la educación como el conocimiento doctrinal, teológico y práctico. Vamos a reiterar de nuevo. En nuestra materia lo vamos a tomar así. La formación espiritual como un proceso de santidad. Nos estamos formando espiritualmente. Y en el proceso de formación hacia la santidad, vamos a tener muchos problemas, muchas dificultades. Bueno, vamos a sufrir y todo. Y la educación cristiana es el conocimiento.
doctrinal, teológico y práctico. En otras palabras, usted en el seminario lo va a agarrar de dos maneras. Número uno, como una formación espiritual. Y también como el conocimiento doctrinal, teológico y práctico. Usted va a salir de acá con un conocimiento a manera que usted aproveche el seminario bien formado doctrinalmente, teológicamente y práctico. Práctico para empezar a levantar una obra, para llegar a ser el pastor. Pastor, ya estoy preparado, póngame para que le ayude, póngame a su lado para que yo le ayude. Y en la vida espiritual también, maduro espiritualmente. No estar, pastor, óremelo, pastor, no me visita, más bien usted tiene que visitar, usted tiene que ya formar líderes, usted tiene que involucrarse más. Preguntas, hermanos, hasta aquí antes que hagamos el resumen del ministerio de Wesley. Pregunta, alguna duda que tengan, algo que quieran aportar. Ya estamos terminando el punto de vista histórico. El otro viernes vamos a empezar con el punto de vista bíblico. Ahí ya vamos a tener Biblia y Biblia y Biblia. No, hoy vamos teniendo la historia de estos dos personajes que nos hacen tener la corriente de santidad. Pastor, aquí cuando decimos las funciones internas, estamos hablando de interno, de la esencia del cristiano, ¿no? A eso te estás refiriendo cuando decimos formación espiritual y educación cristiana. ¿Es a la esencia en sí del cristiano? Sí, hermana. Otra pregunta, otra duda que tengan antes que entremos ya a la recta final, al resumen del ministerio de Wesley. Número uno, resumió su teología de esta manera: la fe que obra mediante el amor. Expresó su visión: el mundo es mi parroquia. Comprimió su teoría de economía: gana todo lo que puedes, ahorra todo lo que puedes y da todo lo que puedes. Resolvió controversias entre cristianos en lo esencial, la unidad; en lo esencial, libertad; y en todo, caridad. En cuanto a su matrimonio, yo no la dejé, no le pedí que se fuera, no le pediré que vuelva. Mire, es interesante lo que él habla en cuanto a su matrimonio de él. Yo no la dejé, no le pedí que se fuera, no le pediré que vuelva. El carácter de un metodista escribió: ama a Dios y sirve a otros, es suficiente, dame la mano. En conclusión, hermano Miguel puede leer la conclusión. No tiene su texto, ¿no? Hermana Herminia puede leer donde dice conclusión. Está bien, pastor. Dice conclusión. Aunque en medio de conflicto y persecuciones, sin el apoyo de la iglesia, nunca se apartó de la iglesia anglicana. Consideró que los convertidos eran parte de ella, aun cuando ésta se la prohibió predicar en sus púlpitos, y rechazó a los pobres cuando estos quisieron acudir a los templos a recibir los sacramentos. ¿Sigo, pastor? Sigue, hermana. Y de la misma manera que la teología de Wesley transformó la Inglaterra del siglo 18. Cualquier teología que pueda tener poder para cambiar el mundo actual tendrá que nacer de la dinámica que crea al
entretejer la problemática actual como una fe que parte de la experiencia personal de Jesucristo. Juan Wesley es notable por presentar un ejemplo de heroísmo, de lo que vale una juventud sagrada al estudio y a la preparación para la vida. Amén. Que predicamos con confianza nuestra doctrina bíblica, reconociendo que establece sobre fundamento cuádruple de la palabra de Dios, la tradición histórica del cristianismo, la razón y nuestra experiencia vivida. Palabra de Juan Wesley: la fe cristiana ha de revivir por ciertos en este reino, y ya no estaré aquí, pero tú sí. Amén, pastor. Amén, hermano. Nos quedamos con las últimas palabras de Juan Wesley. Él dice: la fe cristiana ha de vivir por cierto en este reino. Ya yo no estaré aquí, pero tú sí estarás. Mire, esta es la conclusión que él hace. Él, si podemos observar en la conclusión que él hace, él no recibió el apoyo, pero nunca se apartó de la iglesia anglicana. Él nunca se apartó. Él no recibió apoyo de su iglesia, pero nunca se apartó. Él no se apartó porque fue perseguido por su iglesia, ¿no? Fue rechazado para predicar en sus púlpitos o en su denominación. Rechazaron a los pobres que querían ir a acudir a la iglesia, que habla de sacramento, pero habla de participar en los ministerios. Los pobres no tenían cabida. Pero a través de sus estudios, de lo que él hizo, transformó Inglaterra. Hermanos, preguntas, dudas que tengan en la conclusión de Wesley. ¿Qué les parece la materia? ¿Qué les parece? Hemos aprendido las dos vidas, Jacobo Arminio y Juan Wesley. Desde el próximo viernes nos vamos a la doctrina de santidad desde un punto de vista bíblico, ya que dice la Biblia frente a la santidad. Hermanos, ¿algo que quieran aportar? Pastor, yo lo único que estoy satisfecha de conocer, en realidad son hartos años que congrego en mi iglesia. Sabía, hacía largos rasgos de Juan Wesley, y cuando nos decía el pastor Salustiano, somos wesleyanos y Arminiano. arminianos, pero en realidad no sabía por qué nos decía. Entonces, en nuestras iglesias deberíamos pasar por lo menos esta materia para toda la iglesia, porque es lo primero que tenemos que entender, por qué estamos en ese lugar. Amén, hermana. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Y yo también un poco de esta experiencia, casi primera vez estoy encontrando, y de hombres que han sido su experiencia, su vida espiritual, que han manejado, pero sí, siempre a mí me han enseñado, como dicen, ¿no? La santidad es separado para Dios y siempre buscando, siempre la pureza, ¿no? Y eso es lo que siempre, como viviendo y como dice, ¿no? No hay un justo en este mundo, sino y al modelo de Cristo siempre perseverando. Eso es lo que a mí me han enseñado. Y yo creo que esto para mí ha sido muy sorprendente, que en esta denominación más o menos que yo entendí que el primer misionero era Cristo. Siempre a mí me han enseñado el modelo que yo aprendí en la vida espiritual, ¿no? Pero ahorita me asombro de que estos hombres también han sido como encontrar en la santidad, y yo creo que más allá se va a hacer, como dice la Biblia, ¿no? Y nos va a enseñar mucho para la madurez de cada uno que estoy encontrando. Amén, mi hermano. ¿Alguien más? Estamos en tiempo de testimonio. Amén, pastor. ¿Qué dice, hermano, teléfono? Igualmente me ha gustado la materia que estamos avanzando, que
la doctrina de santidad y para aplicar en nuestro crecimiento, ¿no? Y vivirla también. Y nada más, pastor. Amén. Hermana Herminia estaba hablando. Pastor, no tengo duda, ¿no? A qué corriente sigo. Pero aquí tengo una duda, pastor, siempre viendo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a su matrimonio, dice, tendría que estudiarlo eso. Es algo asombroso. Yo no la dejé, dice, no la pedí que se fuera, no le pediré que vuelva. Y es un poquito, me asombró. Voy Sí, a estudiar aparte. ¿Sabe sí, algo, pastor, de eso? sí, sé, hermana, pero no lo voy a decir. Sí, hermana, son cosas que Ya pasan en está la bien, vida. pastor. Bueno, Tarea para la casa, tarea para la casa. Hermanos queridos, pastor. ¿alguien estaba hablando? ¿Nadie? Ya. Terminamos la clase y yo le envío la primera tarea, ¿ya? ¿Hasta cuándo me pueden presentar? Son 5 preguntas que están en el texto, ¿ya? ¿Hasta cuándo me pueden presentar? ¿Hasta el viernes? ¿Está bien? Para que no haya excusa. Viernes a las... Yo creo que sí, pastor. Está bien, pastor.